Antier grabé un video que se desactualizó literalmente al minuto de haberse subido. Porque en vez de un conflicto armado largo, fue casi inmediato que el ejército venezolano se derritió y entregó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, hasta ayer. Pero en mi opinión se reivindican o nos reivindicamos los que pensamos que nunca pasa nada, porque al final no sucedió la liberación de Venezuela que muchos esperaban, sino que Trump salió en un comunicado de prensa de locos a decir que ahora ellos iban a manejar a Venezuela y le iban a sacar el petróleo para como compensarse los gastos militares. Ninguneó a María Corina Machado, después le dijo que iba a ser la próxima presidente democráticamente electa de Venezuela, sea lo que sea que quiera decir eso, sin tener en cuenta que el presidente legítimo de Venezuela no es María Corina, sino que ella es la vicepresidente de Edmundo González, el presidente legítimamente elegido por los venezolanos en 2024. Y ahora parece haberle dado el visto bueno de facto a Delcy Rodríguez para continuar con la administración chavista de Venezuela. Para entender lo que acaba de pasar tenemos que ver tres cosas grandes. En primer lugar, quiénes son los actores y quién es realmente Delcy Rodríguez. En segundo lugar, qué pasó en Estados Unidos y por qué Trump decidió aliarse con el chavismo. Y el tercero, qué ha pasado en ocasiones como estas. En primer lugar, hablemos de quiénes eran las principales fuerzas dentro del chavismo, porque muchas veces por fuera de Venezuela nosotros oímos el chavismo como un solo bloque y lo vemos personificado en Nicolás Maduro, pero en realidad, como cualquier movimiento político, en realidad el chavismo está compuesto de muchas personas con intereses ligeramente diferentes. En primer lugar, y el principal quiebre tradicional dentro del chavismo es el quiebre entre el lado más militar del grupo, liderado por Diosdado Cabello, y el lado más civil o más político, liderado por Nicolás Maduro. Cuando murió Chávez no era claro cuál iba a ser el sucesor y al final Maduro se impuso sobre Cabello, pero Cabello todavía reservaba una fuerza de poder muy grande, especialmente en las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana. Las Fuerzas Armadas de Venezuela son Fuerzas Armadas relativamente serias para un país latinoamericano. No son la gran cosa, pero tienen un ejército relativamente grande y bien armado, especialmente con apoyo ruso y chino. Esto no quiere decir que las Fuerzas Armadas de Venezuela tuvieran un chance contra Estados Unidos. No lo tienen, ¿cierto? Ningún país del mundo puede resistir contra Estados Unidos con una respuesta que no sea nuclear. Y eso lo probaron en 1991 cuando Estados Unidos en 2 días destruyó completamente a lo que entonces era el cuarto ejército más grande del mundo, el ejército de Irak. Pero a pesar del hecho de que Estados Unidos siempre iba a ganar, es raro que el ejército venezolano no haya respondido para nada, pues hasta donde parece el ataque fue completamente sin oposición. Nadie se le paró a los estadounidenses. Diosdado Cabello, el líder del ejército venezolano, y Vladimir Padrino, su contraparte dentro del gobierno de Venezuela, claramente pudieron haber hecho algo más que pararse en TikTok a decir que no estaban de acuerdo con la invasión. Y en teoría Estados Unidos tiene la tendencia de llevarse más a los líderes militares que a los líderes civiles. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando Trump mandó a matar a Qasem Soleimani, el líder del equivalente al ejército iraní, a la Guardia Revolucionaria de Irán, en vez de matar, por ejemplo, al ayatolá o al presidente. Entonces es curioso que Cabello y Padrino, que también están supuestamente buscados por Estados Unidos, también tienen una recompensa de $25 millones, también son supuestamente integrantes del cartel de los soles, no fueron buscados por el gobierno estadounidense y solo Maduro lo fue. En tercer lugar está Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, que son parte de un lado más económico del chavismo, un lado que es muy reciente y que está surgiendo desde 2018. El chavismo tuvo una economía tinte socialista entre su asunción al poder en el 97 y 2018, pero especialmente desde 2018 y aún más desde la pandemia, el chavismo ha implementado ciertas reformas porque el país estaba en quiebra absoluta y necesitaba inversionistas extranjeros. Alrededor de Delcy se armó un grupo de empresarios, tanto nacionales como internacionales, que básicamente llevaron la transición de vuelta de Venezuela a una economía de mercado sin inyección de capital estadounidense, pero que igualmente funcionaba en obras de mercado e incluso que fue prácticamente dolarizada de facto en muchos sectores. Delcy hasta ahora ha sido la ganadora de esta intervención, ¿cierto? Ella, no María Corina y no Edmundo, va a ser la líder de Venezuela y supuestamente va a manejar la transición a la democracia venezolana, si es que esta transición existe. Y entonces la conclusión obvia a la que uno puede salir es: esto no fue una intervención sin planeación, esto fue un golpe de estado desde dentro del chavismo. Ciertos sectores del chavismo dijeron: Maduro ya es irrelevante, ya no nos sirve, ya no nos está aportando nada y nos está costando mucho, cambiémoslo. Pero obviamente estas facciones internas no solo existen en Venezuela, sino que también hay un equivalente que ocurre en Estados Unidos. Y es principalmente el conflicto de puntos de vista globales entre Donald Trump y Marco Rubio, su secretario de Estado.
Nosotros los vemos muy amiguitos ahora y vemos a Rubio como muy maga y muy aliado con Trump, pero en realidad hasta 2016 ellos eran dos exponentes completamente opuestos del futuro del Partido Republicano. Rubio exponía la cara moderna y diversa del Partido Republicano y un lado un poquito más moderado en ciertos temas, aunque no del todo, mientras que Trump abogaba por el lado más viejo, blanco y radical del partido. Esto no se ve más ejemplificado en ninguna parte que en la política exterior, donde Rubio es un intervencionista clásico, como los republicanos de toda la vida, ¿cierto? Como George Bush, que intervino en Irak, o como su padre, George Bush Sr., que también intervino en Irak y en Panamá, mientras que Trump se solía pintar como un total no intervencionista, un aislacionista que quería sacar a Estados Unidos de las Forever Wars, las guerras eternas en las que se había metido a principios del siglo XXI. Ya no es el caso, ¿cierto? Trump es el presidente más intervencionista que ha tenido Estados Unidos desde por lo menos 1990, pero en cierto momento esa era la historia que vendían ellos dos. A pesar de este debate, Rubio ha acumulado más y más y más poder, que ahora parece que lo van a poner de dictador perpetuo de Venezuela y de Irán, entonces pues bien por él. En realidad lo que vemos es que la intervención inicial huele completamente a algo que haría Marco Rubio, una intervención quirúrgica para sacar al presidente de Venezuela, intervenir y presionar para una entrega del poder. Lo que pasó después, que Trump dijo como nosotros vamos a gobernar Venezuela y le vamos a sacar el petróleo, es algo que huele completamente a Trump. A acuerdos bilaterales en los cuales solo importa qué gana Estados Unidos y qué gana Trump como empresario. Que tenemos que hablar también que Trump y su familia se han beneficiado enormemente de la presidencia, ¿cierto? Se han enriquecido a costa del poder político que han acumulado. Y mientras que Rubio es cubano y corresponde principalmente a su elección por parte de votantes cubanos y venezolanos y probablemente está mucho más abierto a apoyar lo que antiguamente era la Mesa de Unidad Democrática, la oposición venezolana, a Trump, como siempre, no le importa la oposición venezolana y no le importa el estado de la democracia en Venezuela. Le importa el que puede ganar. Y parece muy posible que Trump haya sido quien ha pactado la entrega de Maduro ante Delcy y Cabello y el resto de los líderes del Cartel de los Soles. Delcy es la líder del Cartel de los Soles, según inteligencia norteamericana, a cambio de un acuerdo en el que Estados Unidos se beneficiaba del petróleo venezolano. Y esto lleva a que yo me haya equivocado diciendo que esto puede que se parezca a Irak o a Panamá. No se parece a los dos. El similar más cercano ha sido la ocupación estadounidense de Haití en la década de los 15. En 1915, lo que hoy en día es el Citibank convenció al presidente de Estados Unidos de esa época que tenía que intervenir en Haití para proteger los intereses de los negociantes estadounidenses y de los empresarios estadounidenses. Inicialmente los haitianos veían con muy buenos ojos la ocupación de su país porque básicamente el país estaba en crisis total. Pero después de cierto tiempo empezaron claramente a oponerse porque Estados Unidos operó el país de forma brutal. Lo primero que hicieron fue llegar al Banco Central de Haití, coger todo el oro y la plata que estaba en las reservas y llevárselo para Nueva York para devolverle la plata a forma de reparaciones al Citibank. Y luego continuaron con un proceso de explotación de la población haitiana usando un sistema que se llama el COFE o el sistema de trabajo forzado o esclavitud de la población. Un sistema de dominancia económica pura y dura y de imperialismo directo al cual parece estar retornando el mundo bajo el colapso del orden global internacional previo. Esto corresponde mucho más a la perspectiva de Trump de ver a los países latinoamericanos como su patio trasero del cual se pueden extraer concesiones fácilmente y sin ningún problema. Y es la misma actitud que tiene a Trump amenazando al gobierno colombiano, que va a ser el siguiente en la lista si pues continúa oponiéndose a sus políticas. De la misma forma que Brasil se ha ganado los aranceles más altos del mundo solo por haber enjuiciado a Jair Bolsonaro por su intento de golpe de Estado. Al final, mientras Rubio tiene cierta coherencia ideológica alineada con la derecha latinoamericana, Trump no tiene ninguna y le interesa el poder y la plata. Y le queda perfectamente bien que el chavismo continúe en el poder con tal de que Estados Unidos tenga un pequeño corte del pastel. Veremos si la transición a la democracia se da de aquí a diciembre, como supuestamente dice Rubio, pero yo no le tengo mucha esperanza. Y con la normalización trumpiana de las intervenciones en otros países, habrá que ver si ahora se intensifica la guerra en Ucrania y si Xi Jinping finalmente invade Taiwán, como lleva prometiendo hacer por los últimos 10 años. Al final, una vez las reglas internacionales empiezan a decaer de tal manera, es muy difícil mantener la paz que se ha mantenido de cierta u otra manera por los últimos 60 años.